Muy bien, pues buenas tardes, noches casi ya. Vamos a la última mesa en la que vamos a reflexionar sobre el futuro de mindfulness, ¿no? Como lo vemos desde diferentes perspectivas. Tranquilos, que algunos no vamos a hablar. Lo digo porque si hablamos todos vais a... Y aquí tenemos que cerrar a las 9. Yo creo que acabaremos sobre las 8:15, así aproximadamente. En primer lugar, nos va a comentar un poco su visión, Fernando. ¿Te parece, Rodrigo Fornechea? Luego Vicente Simón nos va a ilustrar con unas cuantas diapositivas, también Maite Miró, y el resto simplemente haremos un pequeño comentario menor sobre lo que pensamos, ¿no? Entonces, cuando quieras, Fernando. Bueno, pues, ¿se oye? Sí. Aquí estamos otra vez. Ahora nos han reducido un poco el tiempo, así que ya sí, con la de las mentes desestructuradas ya están ya totalmente desestructuradas. Pero, y luego también ponía algo sobre el futuro de los hijos y tal, ¿no? Que bueno, que en nuestro caso también estaba un poco equivocado porque No, más que futuro de los hijos, que cada hijo tiene su futuro. Pero ¿qué transmitiríamos? ¿Qué transmitiríamos, no? Que digo yo que... Como si fuesen nuestros hijos, ¿no? Que a cierta edad uno ya no piensa en esas cosas. O sea, dices, bueno, pues... Y eso, pero bueno, por decir algo, bueno, yo creo que se ha visto a lo largo de la jornada que el mindfulness ha pasado pues por un proceso de secularización, ¿no? Probablemente necesario, ¿no? Para que entrase en el mainstream, que se dice, ¿no? Una secularización que ha ido pues desde la ocultación explícita de todas las raíces tradicionales, ¿no? A luego pues ir convirtiéndose pues en una serie de facetas y hasta convertirse en un rasgo que se puede cultivar, ¿no? Todo eso pues bueno ha ido como deshaciendo un poco esto, secularizando, diríamos, el asunto, ¿no? Y bueno, ya los niveles, ya te quiero decir, pues a nivel social, pues eso, pues bueno, pues por dar un dato, el otro día leía que conocéis el Potala, ¿no? Que es el lugar este sagrado de los tibetanos, ¿no? Un templo impresionante en madera, ¿no? Del siglo XII, XIII, ¿no? Una cosa así. Bueno, pues justo debajo, delante, los chinos están haciendo un centro comercial de 150.000 metros cuadrados y tal, ¿no? Con parkings y tal y eso, ¿no? Bueno, es un poco lo que, ¿no? Pues lo que lleva un poco pues el turismo espiritual y estas cosas y así. Luego hemos visto también que ha pasado por un proceso de instrumentalización, ¿no? Probablemente también necesario, ¿no? Es decir, que bueno, pues somos occidentales, hacemos las cosas para que nos sirvan para algo, somos pragmáticos en ese sentido, y entonces, pues bueno, hago algo y todos hemos empezado a meditar un poco con objetivos personales, ¿no? Con objetivos de mejora personal, como se ha dicho aquí, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bueno, este es el proceso natural, ¿no? Y luego, pues, lo que va sucediendo, como ha pasado también con otros movimientos, ¿no? Esta ola del mindfulness, pues es como fagocitada por la propia sociedad de consumo, pero resulta que queda como un humus, que es la gente que pues se toma en serio la práctica, que profundiza y que no trabaja solo en lo que es la parte del mindfulness de la calma, ¿no? Que es un poco lo que más se puede vender como píldora para nuestras ansias, ¿no? Sino que se introduce también en el ámbito de la percatación, ¿no? Y en el ámbito propiamente de lo que llamamos el vipassana, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa gente pues profundiza más y empieza a tener una serie de experiencias, ¿no? Que es un poco, porque decíamos, yo vengo un poco de ese ámbito, del ámbito de la psicología transpersonal, y en la psicología transpersonal, pues lo que realmente era interesante, digamos, lo que se vio es que había una serie de estados que eran inexplicables, que eran irrelatables, que trascendían un poco lo que se podía un poco comprender desde nuestro punto de vista positivista, racional, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a ver, que no se me entienda mal, porque aquí, claro, luego... No, es normal que estamos en confianza, ¿no? Pero quiero decir que al final muchas de estas experiencias que en aquella época tuvimos, ¿no? Pues resulta que
nos facilitaron un poco el camino, ¿no? Cuando tomas, por ejemplo, ketamina, pues, ¿qué es lo que sucede? Es un disociativo para caballos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la mente se deslocaliza completamente y entonces comprendes que la mente es otra cosa, que es más grande que el cuerpo y la mente juntos y que hay unas dimensiones absolutamente impresionantes a descubrir fuera de ese ámbito pequeño en el que el mundo convencional nos ha metido, ¿no? En ese estado de conciencia, ¿cómo le llamaba? ¿No? Este estado limitado, ¿no? Que es el estado convencional, ¿no? Entonces, un poco la gente que profundiza en esto, pues se va dando cuenta efectivamente de que en un proceso que puede ser seguramente mucho más seguro y mucho más natural, que es lo que la psicología transpersonal también descubrió, ¿no? Que era el ámbito de la meditación, pues se iba integrando pues, los aspectos más fisiológicos, con los aspectos más afectivos, con los aspectos más cognitivos, y esto daba una serie de resultados que eran pues, diferentes de lo que era la conciencia habitual, ¿no? Y eso en ese proceso estamos, ¿no? Es decir, bueno, han ido saliendo pues todo lo que esconde, digamos, una cosmovisión, como es la cosmovisión budista, por ejemplo, porque, bueno, yo me apresuro a decir que no soy budista ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que en un mundo posmoderno no hay lugar para este tipo de cosas. Yo entiendo el budismo como un metarrelato extraordinario, de una elegancia fantástica, de una profundización, de un matiz extraordinario, y he aprendido muchísimo de él, como he aprendido pues del psicoanálisis y como he aprendido de otros discursos sobre la psique, ¿no? que han aportado muchas cosas en mi necesidad personal, en mi camino personal, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que entiendo yo es esto, ¿no? Que han ido saliendo pues el aspecto del embodiment, del aspecto de la compasión, el aspecto de, bueno, pues también de lo que es una transformación de la percepción y de eso que nosotros consideramos al final que se reduce a un manojo frío de células en el cerebro, ¿no? Y que resulta que, bueno, pues que cuando lo experimentas desde el otro lado, dices, pero bueno, si es que no hay manera de esto de explicarlo desde un punto de vista materialista, no hay manera de explicarlo. El materialismo no tiene una manera, digamos, sensata de explicar cómo surge la conciencia de procesos neurales cerrados. Bueno, pueden decir lo que quieran, pero no existe, o sea, no hay una explicación razonable para eso, ¿no? Ni eso. Pero bueno, esto es simple filosofía, ¿no? Porque el Buda evitó este tipo de discusiones, seguramente los que conocéis algo de budismo lo sabéis, ¿no? En varias ocasiones, ¿no? El más célebre es el Sutra de Vacchagotta, ¿no? Que dicen, cuidado Buda, que viene uno que es un polemista, que tal, y no sé qué, y le plantea una serie de cuestiones metafísicas y el Buda se calla, ¿no? Cuando se va el polemista, pues todos le dicen, pero joder, tío, ¿cómo te has callado? Que nos has dejado muy mal y tal, ¿no? Y tal, y pues que claro, si digo algo iba a ser peor, ¿no? Y también cuando él tuvo la experiencia, bueno, como se relata en la leyenda, ¿no? Que tuvo su experiencia trascendente, se quedó 49 días pensando, esto lo cuento, porque si lo cuento no se lo va a creer nadie, ¿no? Y lo mejor es callarse, ¿no? Porque pero claro, no se puede uno callar, es decir, y luego lo que pasó es que los propios budistas tuvieron necesidad de explicar frente a los sofisticados sistemas filosóficos hindúes y eso, pues explicar lo que era la experiencia de este Buda, ¿no? Y entonces pues surgen pues grandes filósofos como Nagarjuna, como Vasubandhu, como Dharmakirti, ¿no? Que lo que son sistemas filosóficos, explicaciones habladas, orales, narrativas, de lo que es un poco de intentar explicar algo que no hay manera de reducirlo ni a palabras, ni a números, ni a nada por el estilo, ¿no? Y bueno, pues ahí, como digo, pues en el mindfulness pues estamos en ese punto, ¿no? De intentar unir un poco, ¿no? Estos aspectos que son el aspecto fisiológico con el aspecto afectivo, a través de la experiencia del dolor y del placer, y del aspecto afectivo con el aspecto cognitivo, ¿no? Que es un poco la experiencia de lo que me gusta, no me gusta, lo agradable, desagradable, lo bueno, lo malo, ¿no? Y es este intento de integración de todo esto lo que produce, digamos, lo que en el budismo se llama entrar en la corriente, ¿no?
Y yo lo que, muchos de los que me conocéis, ya me habéis oído otras veces, yo lo que creo es que la psique occidental, como la psique occidental, como digo, como algo colectivo, ¿no? Está transitando, está saliéndose de esta invención que se produjo en el siglo XVII, que era lo de la mente, ¿no? Y una reducción materialista de la mente a lo que era el cerebro, ¿no? Pues está transitando hacia una concepción mucho más oriental, en este sentido de que la conciencia, ¿no? es un fundamental y es algo de lo que surge lo otro, ¿no? Incluso filósofos de mucho nivel, materialistas, Galen Stramson, yo qué sé, Keith Koch, por ejemplo, han pasado de un punto de vista materialista a un punto de vista, bueno, que yo tampoco comparto especialmente, o un panpsiquismo, incluso un cosmopsiquismo, ¿no? Pero que de alguna manera se está produciendo en la psique colectiva un tránsito hacia ahí. Y yo creo que esto se consigue con gente que se tome en serio la meditación, que practique con honestidad, que practique sobre todo eso, con mucha honestidad, pero también con mucha perseverancia. Y esto puede llevar a esto que en la tradición se llama el sotapanna, que es el entrar en la corriente. El que entra en la corriente siente que cae un enorme peso de ignorancia y que de alguna manera comprende un poco qué es lo que pasa, cuál es la ilusión en la que vivimos, ¿no? Y si conseguimos llegar al sotapanismo a un número suficiente de personas, creo que eso va a motivar que haya este cambio sustancial que necesitamos a nivel colectivo para que un poco lo que estamos viviendo en este momento, pues salgamos de este momento turbulento, ¿no? Por decirlo de una manera optimista, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Sí, luego habrá preguntas. Sí, luego habrá un turno de preguntas. Vicente Simón nos va a comentar ahora su visión, apoyado con diapositivas. Cuando quieras, Vicente. No. Gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. Seguimos, no sé si esto por fin se... Le hemos quitado la señal. Es que ahora no vuelve la señal. Antes iba. Sí, hace un momento. ¿No? Ahora sí, vale. Vale, gracias. Bueno, no necesariamente me voy a basar mucho en las diapositivas porque no puedo hacerlo dentro de un tiempo razonable. Pero vamos a ver, lo que quisiera decir primero, que esto de que vamos a alegar o que vamos a, digamos, cómo nos imaginamos el futuro, claro, es muy difícil predecir, como decía alguien, es muy difícil predecir sobre todo el futuro. Entonces, lo que voy a hacer es un poco, pues, decir algunas ideas que vienen de lo que yo pienso que es esto. Primero hay que decir que cada, digamos, comunidad cultural del mundo, claro, necesita un análisis aparte, porque no es lo mismo, pues, yo qué sé, pues, el mundo oriental que nosotros, que los países del primer mundo, etcétera. O sea, que decir algo sobre cómo va a evolucionar esto, yo qué sé, en el Islam, pues me parece absolutamente... Yo no siento capaz de decir ni una palabra. Entonces solo voy a hablar de lo que yo me imagino que puede pasar aquí, ¿no? Y siendo relativamente optimista, claro. Soy optimista o quiero ser optimista por una razón, porque creo que realmente si la humanidad va a sobrevivir porque haya un aumento de la conciencia. Eso es lo que yo creo. Si no, pues no sobreviviremos, simplemente. Es decir, que A o B, o sobrevivimos y entonces será por un aumento de la conciencia, o no sobrevivimos y entonces supongo que no seremos los únicos mundos que hayan desaparecido en el universo, ni mucho menos, ¿no? Entonces tampoco pasa nada más que desapareceremos. Bien, entonces lo que sí que quiero decir es que yo lo baso todo esto en la conciencia, que creo que es la explicación de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces me voy a saltar ciertos aspectos totalmente explicativos sobre la conciencia. Sí, esto sí que lo puedo decir, que claro, hay dos formas de hablar de la conciencia. Una como una experiencia subjetiva y otra como
algo objetivo, relativamente objetivo, que puede observarse en los seres vivos, ¿no? Y esas dos cosas, pues, digamos, todos las hacemos en cierta forma. Evidentemente, la cosa que más se parece a la meditación es la primera, es decir, es la experiencia subjetiva. Y la experiencia subjetiva, pues ahí podemos avanzar y, bueno, esto de definir, no quiero yo definir ahora nada, porque si no, no podría acabar. Pero yo creo que vamos a conectar, aunque sin mirar diapositivas. Yo creo que mindfulness es una cosa que consiste, precisamente esta mañana ha dicho Kim, una cosa que él ha dicho que le había llamado autoconsciencia y que luego aquello no siguió adelante. Y sin embargo yo creo que es una cosa muy bien puesta, porque porque la mindfulness es el ejercicio de la autoconsciencia. Es decir, que al parecer, quitando pequeños detalles, la única especie del planeta que tiene la capacidad de verse a sí misma o de tomar conciencia sobre sí misma somos nosotros. Y por eso llamarle autoconsciencia. Y mindfulness es como el ejercicio de esa autoconsciencia. La realidad es que la mayor parte de la humanidad la ejerce muy poco o la ejerce cero. Bueno, cero es muy difícil, pero muy poquito. Y de ahí nos vamos a los problemas que hay, de los que no salimos, ¿no? Entonces, si ejercemos un número mayor de seres humanos esa autoconsciencia, llegaremos a aclararnos un poco. Y eso es un poco la base de lo que yo creo que, por eso soy relativamente optimista, es decir, porque si es posible que esto se dé, no lo sé si llegaremos, es posible que se dé. Pueden pasar tantas cosas que es muy atrevido decir nada. Una de las cosas que a mí me pasa por la cabeza, y sonará mal, pero yo creo que es una de las realidades, es que haya gente que genéticamente produzca seres humanos más inteligentes, lo cual creo que está absolutamente dentro del alcance de nuestras posibilidades técnicas. Y entonces, cuando tú hayas sacado 100 o 1000 tíos claramente más inteligentes, ya veremos qué pasa. Eso es uno de los escenarios posibles. Y para eso no hay que ser... Es decir, eso se está haciendo, estoy seguro que se está haciendo en alguna parte. Y cuando una comunidad tenga 100 o 1000 tíos sumamente más inteligentes que los demás, ya veremos. Entonces, quiero decir que los escenarios pueden cambiar mucho. Pero con lo que tenemos nosotros a mano, es decir, con las cabecitas que tenemos nosotros, creo que lo mejor que podemos hacer es aumentar esa consciencia. Y la forma de aumentar esa consciencia es practicando mindfulness. Esa es la forma práctica de hacerlo. Ser conscientes de cómo somos nosotros y ir mejorando. Y claro, es una cosa que a nosotros nos produce mayor felicidad, o si se quiere decir, menos sufrimiento, y además ayudamos a los que nos rodean. Es decir, que es una cosa sensata de hacer. Pero sí que es verdad que hay que sobrepasar o que hay que superar todo el hábito, ¿no? Todo el hábito adquirido durante la vida de comportarnos y de funcionar como hemos estado funcionando. Y por eso siempre cuando la gente empieza a hacer meditación, pues necesita una ayuda, una motivación y que le expliquen que tiene que seguir porque si no, no va a avanzar en ese camino. Es decir, diciéndolo todo porque no quiero tampoco pues quitar más tiempo, pero ese es un poco el resumen. Es decir, yo creo que esto es una cuestión de la conciencia, es una cuestión de que la responsabilidad de cada uno es sobre sí mismo y que si mucha gente lo hace, pues habrá mucha gente que haga que la humanidad en su conjunto evolucione más favorablemente. Eso sería todo el resumen. Entonces os animo a que vosotros seáis parte de los que lo hacen para que la humanidad funcione mejor de lo que lo está haciendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Vicente. Maite, ¿quieres comentar? Tu parte sí, cógete eso es. Bueno, ¿se oye? Ok. Bueno, yo debo de empezar diciendo que esta pregunta que se hace en esta mesa de qué es lo que quiero que mis alumnos recuerden,
Es una pregunta que agradezco un montón a Javier y a quien la pusiera aquí, que la hagan, pero es una pregunta que en cierto modo me resulta redundante, porque yo misma he empezado a preguntarme esto desde que estoy pensando en la jubilación. Entonces me ha pasado una cosa muy curiosa, y es que yo soy profesora de psicoterapia y doy clases de psicoterapia, y he escrito libros sobre psicoterapia y sobre la historia de la psicoterapia. Y lo que me ha pasado últimamente es que no puedo dar ya esos libros de psicoterapia ni hablar de la historia de la misma forma en la que veníamos contando antes, ¿no? Entonces, porque lo que me pasa es como si me hubiera dado cuenta de que la historia que habíamos contado es una historia en la que hablamos los terapeutas de lo que han dicho otros terapeutas, y es como una intrahistoria, es como si estuviéramos nosotros hablando de nosotros mismos con las mismas ideas de siempre, y es un poco lo que hacemos todos los académicos, ¿no? Y me he dado cuenta que cuando los alumnos miran esa historia no entienden, no están ahí recogidas las ideas que desde mi punto de vista deberían de estar, que serían útiles, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que lo más importante que necesitamos saber ahora es que somos herederos. Y cuando digo que somos herederos, quiero decir herederos en el sentido de saber que somos el presente de una evolución biológica que tiene tras de sí más de 14.000 billones de años de evolución, y también, sobre todo, de una evolución cultural. Y de esto sabemos muy poco, porque yo creo, y lo que quiero contaros, la línea fundamental, la forma de pensar, es que me parece, como esto ya lo decía McLuhan, que nunca hemos sido conscientes de las tecnologías que hacen posible que pensemos como pensamos, ¿no? Y que están detrás de lo que hacemos. Y cuando yo pongo esta reflexión, por ejemplo, para entender la historia de la psicoterapia, pues aparecen cosas que me parece que son clarísimas cuando metemos en la ecuación la consideración de las tecnologías, de cómo las tecnologías que afectan al lenguaje y por lo tanto a la manera que nos comunicamos afectan también a la organización de la mente. Entonces, si metemos esto en la ecuación, yo creo que salen algunas cosas que son hiperclaras desde mi punto de vista. La primera cosa hiperclara es que venimos de la oralidad y que el nivel y el sustrato básico es el mundo oral. Y todas las tecnologías de meditación que estudiamos provienen del mundo oral. Y la otra cosa que es evidente también es que el mundo oral es un mundo no dual. Y es un mundo no dual porque el sonido no tiene un soporte material. Es decir, todos los otros sentidos, si yo toco esta mesa con el tacto, aquí hay algo que toco. Si utilizo la vista, hay algo ahí que veo. Si utilizo, en fin, todos los sentidos tienen, pero el sonido carece de soporte material. Y es por esta razón por la que se vive, y después también porque la fenomenología del sonido es diferente, pero las primeras manifestaciones de la espiritualidad siempre tienen que ver con el sonido, tienen que ver con la vibración y tienen que ver con estar ahí, ¿no? Entonces esto, el mundo tribal, que es de donde venimos, todas las disposiciones psicológicas que nos constituyen como humanos vienen de la tribu, y lo que pasa también es que el mundo nuestro ya no puede ser dividido en tribus. Nos hemos convertido en una tribu única y no sabemos cómo funcionar ahí, ¿no? A este nivel. Pero bueno, si lo miramos ahí, después del mundo oral y de la forma de psicoterapia que se daba entonces y tal, lo que aparece es una cosa, quisiera recuperar un concepto que me parece que puede ser útil aquí, que es un concepto de Karl Jaspers, que es el creador de la psiquiatría fenomenológica, fue un gran filósofo y psiquiatra, y él tiene el concepto de la era axial. Y este concepto de la era axial él lo utilizaba para decir la época, para nombrar la época en la que se constituyeron los cimientos espirituales de la humanidad. Y él decía que este periodo iba desde el año 800 al año 200, más o menos, antes de Cristo. Y a través de este concepto, él también se planteaba esta idea de decir, bueno, ¿y qué es? Porque, digamos, ahí es donde están todas las grandes religiones o las grandes tradiciones de sabiduría. Yo prefiero hablar de tradiciones de sabiduría, como el budismo, el hinduismo, el yoga, la filosofía entendida como filosofía práctica también.
¿Y qué es lo que empieza a pasar con esto? Se empieza a pasar que hay maestros que tienen discípulos, pero empieza a aparecer otra cosa, que es lo que Jaspers pone de manifiesto. Y lo que aparece es que se empieza a ver la posibilidad de distanciarse de la inmediatez del presente. Y al distanciarse de la inmediatez del presente aparece otro mundo, que es un mundo más estable. Y entonces aparece la diferenciación entre dos tipos de realidades, que es por un lado la realidad de las apariencias, que es la pura inmediatez, versus otro nivel de realidad que es más verdadero y más estable. Como por ejemplo, esto se puede ver en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, en la filosofía se distingue entre el mundo de las apariencias versus el mundo verdadero. En el budismo, por ejemplo, el samsara versus nirvana. En fin, pero siempre dos dualidades, ¿no? Al distinguir dos realidades, lo que aparece también es que aparece un camino como la posibilidad de cultivar el ascenso o el transitar de un tipo de realidad mundana aparente a otro tipo de realidad más real. Y entonces aparecen, bueno, pues todas las prácticas de sabiduría que conocemos, ¿no? Esto no lo dice Karl Jaspers, pero yo me parece que es absolutamente evidente y absolutamente claro también que detrás de esta transición hay un cambio tecnológico extraordinario, que es la invención de la escritura. La escritura tiene muchos padres, ¿no? Digamos, en la antigüedad aparece en muchos lugares simultáneamente y a la vez. Pero con los griegos, con el alfabeto, aparece algo nuevo, que es porque los griegos inventaron algo nuevo, y lo hicieron de una manera mucho más completa que los que había antes, ¿no? Por ejemplo, hemos visto aquí, a mí me ha llamado mucho la atención, que los hebreos, que tenían un sistema de escritura también muy antiguo, pero los hebreos tenían un sistema de escritura que solamente ellos representaban visualmente nada más las consonantes. Las vocales hemos visto que tenían como un sentido sagrado, como vimos hace un par de días, ¿no? Bueno, quiero decir que si tú no conoces, si tú ves la palabra escrita pero no tiene vocales, quiere decir que tú tienes que conocer la palabra antes de poder leerla, para poder leerla, con lo cual el sistema no es operativo, no se puede representar. Pero los griegos inventaron la visualización del sonido. Es decir, dieron representación a los fonemas y crearon un sistema que tecnológicamente era muy superior a cualquier otro, porque con un sistema de 24 letras consiguieron representar todos los sonidos del habla. Y en el momento que hicieron eso, se produjo un cambio en los circuitos cerebrales, en la manera de utilizar la mente. Se produjo lo que yo llamo un recableado del cerebro. Y ese recableado del cerebro llevó a la emergencia de lo que conocemos como dualidad, porque quiere decir que el mundo emerge ante nosotros cuando tú lo ves desde la vista, porque es desde la vista que tú ves que el mundo está allí y yo estoy aquí. Ves que eso es el objeto y yo soy el sujeto. Solamente cuando se dio ese cambio a nivel de la forma de experimentar el mundo, en la experiencia, esto pudo ser posible, ¿no? Pero la escritura fue en manuscrito, la economía del pensamiento siguió siendo oral hasta bien entrada, hasta la modernidad y el invento de la imprenta de tipos móviles, que tardó también muchísimos años hasta que se perfeccionó la tipografía, y con eso emergió la interiorización del mundo que emerge con la modernidad. Eso a mí me parece que es un hecho que está detrás. Y ahora lo que tenemos detrás es lo que muchos han llamado, de los historiadores y de los estudiosos de la transición de la oralidad a escritura, muchos han llamado que esta era, y sobre todo con la comunicación electrónica, íbamos a entrar en una oralidad secundaria. Y a mí me gusta pensar que de esta manera la era digital, o sea que los medios digitales nos enfrentan a una oralidad secundaria, y creo que para transitar esta oralidad secundaria justamente las prácticas de atención plena son lo que nos sirve, lo que nos ayuda, como digamos se ha visto de referencia, ¿no? Creo que lo que es obvio también, si uno hace este tipo de lectura que he presentado como muy esquemática, pero es que cada una de estas revoluciones tecnológicas significan un cambio en la manera de relacionarnos con el espacio, con el tiempo, con los demás y con nosotros mismos. Y en estos momentos estamos atravesando cambios justamente en todo eso. Yo quiero pensar que
lo que practicamos, cuando le ponemos un marco conceptual adecuado, podemos ver en qué se traduce esta necesidad de lo que en el fondo, desde mi punto de vista, es la atención plena, que es el ser consciente de ser conscientes. Muchas gracias. Ausias, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo voy a hacer algo un poco más prosaico, algo más reflexionando alrededor de dónde veo yo el futuro de mindfulness, y lo voy a ubicar dentro del espacio donde yo más cómodo me siento, que es en el espacio de la investigación, y lo que para mí han sido varios hitos que nos han ido cerrando y abriendo puertas. El primer hito para mí es la publicación de un artículo del año 2014 de Mark Williams, en el que se demuestra que una terapia cognitiva basada en mindfulness versus psicoeducación hace los mismos efectos. Y la segunda acaba de suceder hace poco, que es la publicación del proyecto Myriad, con más de 5.000 adolescentes en el Reino Unido, en el cual no funciona mindfulness en el ámbito educativo. Eso nos abre dos derivadas. La primera derivada tiene que ver con que una intervención basada en mindfulness es más que una enseñanza de mindfulness. Es decir, lo que sucede en un grupo, y esto lo quiero separar sabéis que esto lo digo mucho, ¿no? Del ámbito educativo, del ámbito clínico y el ámbito espiritual, porque si mezclamos contextos, estamos haciendo una cosa como muy compleja. Es decir, aquí estamos hablando, hasta ahora estamos hablando mucho de mindfulness en la dimensión espiritual, pero yo en este caso estoy hablando de mindfulness en una dimensión de intervención concreta en una población concreta para entrenar habilidades concretas. En ese caso, por tanto, creo que hemos utilizado sin darnos cuenta el modelo médico, en el cual hay un principio activo llamado mindfulness, hay una intervención y hay una dosis respuesta, es decir, más meditación, más cambio. Y eso ya sabemos que no es así. Y sabemos que eso no es así porque en realidad en una intervención de mindfulness suceden millones de cosas que no estamos pudiendo ser capaces de explicar. Y ahí estoy hablando desde factores comunes, es decir, cohesión grupal, sensación de comunidad, esperanza. Y esto seguramente es uno de los factores que están explicando más lo que está sucediendo con mindfulness, es decir, todo aquello que no tiene que ver con la práctica de mindfulness. Y luego también, al línea de lo que hablaba Fernand, la idea de que tampoco acabamos de entender los estados mentales complejos que suceden en una proporción de practicantes de mindfulness nada desdeñable y que hasta ahora han sido obviados de los programas de entrenamiento. Si tú como instructor, si alguien te decía un estado mental complejo, te hacías el longis y decías, bueno, ya veremos, es tranquilo, no atiendas a eso. Pero cuando coges estadísticas, alrededor de un 25% de las personas que hacen un entrenamiento en mindfulness estándar tienen episodios que no son capaces de transmitir, que no son capaces de explicar y se sienten muy abandonados por parte del proceso pedagógico de enseñanza. La segunda derivada tiene que ver con, hemos hablado antes de la historia de mindfulness, ha habido algo que nosotros, y yo me pongo en primera fila, tiene que ver con la idea de la universalización de mindfulness. Es decir, voy a hablar en primera persona. Me pensaba que mindfulness podía ser una herramienta que iba a transformar el universo, que era universalizable. Es decir, todo el mundo puede aprender, tiene que querer, tenemos que seducir a todos los ciudadanos para que eso suceda. Y eso ya sabemos que no va a ser así. Bueno, voy a primera persona. Eso creo que no va a ser así. Y por tanto, en el ámbito de la investigación, a mí lo que me interesa saber es saber bien cuáles son los predictores de eso que va a ir pasando y de qué manera yo puedo ajustar mejor el tiro e ir más directo a qué población es en riesgo, a qué población, cuándo, cómo, por qué, tengo con quién, en qué formato, qué protocolo para enseñar a qué persona, en qué contexto. Y luego tenemos el ámbito de mindfulness como práctica espiritual, que Fernand y Vicente han hecho referencia alrededor de esta idea de la conciencia. Y ahí yo voy a hablar de algo que me parece también, a mi entender, clave, que es la dimensión política de mindfulness. Y eso a lo mejor en el ámbito espiritual no se habla de la ética, pero no de la política. La política me refiero a la dimensión social de la ética, es decir, a la comprensión del mundo. A la cosmovisión, la del día a día, la que me articula, la que me permite posicionarme frente a los problemas concretos, la que me permite posicionarme respecto a la inmigración, respecto al racismo, respecto a la transfobia, a ese tipo de cosas. Alejar mindfulness de todo eso me parece un error. Y investigar los puentes
que articulan mindfulness y que nos permiten también incidir en la dimensión política, me parece un aspecto fundamental que para mí está absolutamente cogido o alineado con la dimensión ética. Por otro lado, y con eso termino, a mí estoy alineado con lo que Javier lleva años planteando, que es la idea de que hay una etiqueta mayor llamada prácticas contemplativas, que es mucho más abierta, mucho más integradora y que abre la puerta a entender la enorme miríada de intervenciones que todavía tenemos que entender cómo funcionan, para qué funcionan, y sé que ahí estoy siendo seguramente un exceso de materialista, porque estoy intentando entender algo que es inefable, pero creo que el mero acto de preguntar, de cuestionar y de poner el micrófono ahí, de poner la lupa ahí y de intentar escuchar la tradición, pero también separarme de la tradición para intentar ver ese objeto, esa práctica, ese mensaje, esa manera, esta cosmovisión. Hablando de este proceso del Sotapanna, que últimamente también estaba muy interesado en eso. ¿Qué es eso? ¿No? Cuando estoy hablando de investigación, no os penséis que estoy hablando de fMRI o de... Cuando estoy hablando de investigación, también hay investigación en primera persona, ¿eh? Lo que no hay es lo que muchas veces no tenemos el método para hacer una investigación en primera persona. Y por tanto, creo que el futuro de mindfulness está ahí. Creo que el futuro de mindfulness está, primero, entender que es una intervención en la que suceden más cosas que meditar. Segundo, es una intervención que no vamos a poder universalizar. Y tercero, es una intervención que es la puerta de entrada a un abanico descomunal de prácticas que provienen de la sabiduría perenne. Es decir, que son prácticas que estuvieron ahí, están ahora y estarán. Muchas gracias. Muchas gracias, Ausias. Miguel Ángel, ¿quieres comentar algo? ¿Más tiempo? Sí, claro, tenemos tiempo, sí. Vale. Para ti. No. Siempre haces un huequito. Bueno, yo voy a retomar la idea que hemos estado barajando aquí y que también ha comentado Ramiro Calle en tu estupenda entrevista, que me ha encantado. Venía con mucho sueño de la comida, pero me ha parecido tan interesante que me he despertado. Bueno, entonces voy a comentar un poco la idea del alejamiento que hemos comentado en distintos momentos del mindfulness respecto de su origen, de su origen histórico y contextual, ¿no? Bueno, muy brevemente, porque estas cosas ya las sabéis, todos recordamos lo de las 4 nobles verdades, ¿verdad? Con la que empezó todo este tema fundacional del budismo, ¿recordáis? Las 4 nobles verdades, básicamente, pues vienen a decir que el sufrimiento está ahí, ¿verdad? Que eso proviene del deseo, de la avidez, por lo tanto, de la aversión, del apego, del ego, de la ignorancia, de la realidad, de la naturaleza de la mente. En definitiva, el sufrimiento proviene del deseo para sintetizar. Y entonces, bueno, pues el Buda nos plantea 8 maneras de afrontar ese tema, ¿no? ¿Cómo nos las vemos con eso? Pues a través de 8 maneras, ¿no? El noble octuple sendero. Todas estas cosas las sabemos perfectamente. Ese noble octuple sendero se reagrupa, esas 8 cositas se reagrupan en 3, ¿verdad? Que es lo que llamamos los 3 adiestramientos, que es el sila, samadhi y paña, ¿verdad? El sila es la ética, la moral. El budismo tiene su ética, tiene su moral, como puede tener el cristianismo y otras religiones. Luego está el samadhi, que sería el adiestramiento de la mente, es decir, el adiestramiento, si queremos, de la atención. Y luego estaría el paña, ¿verdad? Que es la sabiduría, la visión cabal. Bueno, pues ese es el contexto un poco de donde surge todo esto. Pero con el surgimiento del mindfulness, en los términos del MBSR, otras terapias y otros programas pues, más heterogéneos que tenemos, pues se produce un alejamiento de eso. ¿Y por qué se produce un alejamiento de eso? Pues es muy sencillo. Esto es muy sabido. Pues se produce un alejamiento de eso por 2 razones. Una es porque hay que contarlo a la gente que nos rodea, es decir, mundo occidental, y 2, porque se aplica de un modo instrumental para determinados problemas. Problemas en el ámbito clínico, problemas en el ámbito de la salud, cuestiones educativas, intervenciones en organizaciones, en empresas. Eso es otra diferencia. Es decir, ese no es el origen del planteamiento budista. Y entonces, ¿quién cree que podríamos practicar meditaciones contemplativas que además iban acompañadas de decisiones muy radicales sobre la forma de vida?
porque el nivel de renuncia que suponían esas prácticas en su origen, digo el nivel de renuncia en distintos aspectos vitales, es inasumible para las gentes a las cuales dirigimos ahora nuestros programas. Es decir, necesariamente había que adaptar las cosas. Y en este sentido, pues hago un alegato por el MBSR, que yo muchas veces he criticado, pero también pues he señalado como algo muy beneficioso, ¿no? El caballo de Troya del que hablabas esta mañana. No hay otra manera, no había otra manera de meter esto aquí. Y con esos objetivos instrumentales con los que se ha aplicado. Dolor crónico, ansiedad, depresión y tantas otras cosas. Cuestiones educativas y empresariales. Bueno, y ahora decimos que eso, bueno, pues que no nos basta, que no es suficiente. ¿Y qué haremos? Iremos ahora a Telefónica. Yo tengo una investigación con Telefónica que me subvenciona el gobierno. ¿Qué les diré? Que renuncien que se queden con una túnica y una escudilla y que hagan prácticas contemplativas y entreguen su vida a eso. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Nadie lo vamos a poder hacer en ningún contexto. Ni en el contexto clínico, ni en el de salud, ni en el empresarial, ni en el educativo. No vamos a poder hacer eso. Entonces, ojo, que de pronto nos ponemos todos muy estupendos y nos vamos a alejar del MBSR y de la MBCT, etcétera, etcétera, y entonces pues vamos a terminar solos. Entonces, yo realmente creo que esos programas tienen que continuar, que hay que modificarlos en el sentido de que la investigación nos dicte. Yo creo que Ausias ha hecho una excelente reflexión sobre esta cuestión, ¿verdad? Tenemos que saber para qué funcionan, para qué no funcionan, qué modificaciones hemos de hacer. Pero esos programas o los continuamos mejorándolos o se perdería este tema del mindfulness. Es decir, no podemos volver a prácticas originarias que exigen unos modos de vida también que no estamos dispuestos a renunciar, probablemente nadie. Entonces yo creo que esos programas tienen que continuar. Los modificaremos, los mejoraremos y todo lo que se quiera, pero tienen que continuar. Con lo que sí creo que, me vais a permitir esta expresión absolutamente incorrecta en este contexto, con lo que sí tenemos que terminar es con el mindfulness que ha frivolizado estas prácticas, a llevarlas hasta el ridículo. Yo una vez hice una búsqueda en internet de frivolización del mindfulness, ¿no? El mindfulness para la economía, carne mindfulness, infusiones mindful, no sé cuántas mindful, o sea, una frivolización absoluta tanto de las prácticas como de los objetos de esas prácticas, ¿no? Que claramente responden a intereses comerciales muy ruines, muy frívolos, etcétera. Pero no con este otro alejamiento que consiste en los programas mindfulness que venimos investigando en los últimos años, todos nosotros, por cierto, ¿no? Entonces, esta era la reflexión que yo quería hacer, ¿no? Que está bien que, no obstante, volvamos en algunos contextos a esa profundización, a esa vuelta al origen, ¿verdad? Digo en algunos contextos, pero no en todos los contextos vamos a poder hacer eso. Entonces, por ejemplo, pues en el máster de esta universidad, que todos habéis cursado, pues me parece excelente que se tengan visiones más profundas, más amplias, más globales de esta cuestión de la meditación o del mindfulness, ¿no? Este es un contexto en el que nos podemos ir más allá de lo que son los programas al uso, ¿verdad?, para profundizar un poco más. Y, por supuesto, en nuestras vidas personales, pues yo os invito a que, bueno, pues que profundicemos un poco más en las prácticas que hacemos, ¿no? Que vayamos un poco más allá, pues yéndonos al mundo de las prácticas contemplativas o como lo queramos llamar. Pero en nuestra presentación, en nuestras intervenciones como psicólogos, como educativos, etcétera, en la sociedad, vamos a tener que seguir haciendo los programas que venimos haciendo mejorados, si cabe, ¿no? Y en eso estamos, claro, en eso estamos. Pues eso era todo. Muy bien. Pues para terminar, pues doy mi breve visión. Yo soy breve, como ya sabéis. Perdón. ¿No? Pues bueno, aunque Javier no quiera, yo voy a soltar mi pequeña chapa, ¿no? Más que nada porque ya me la había pensado. Bueno,
yo no sé cómo va a ir el mindfulness en el futuro, ¿no? Como decía a Vicente, vete a saber, ¿no? Yo lo que creo es que lo que a mí me interesa, ¿no? en el futuro investigar, ¿no? Si va por ahí o no va por ahí el mindfulness, eso pues no lo sé. Pero yo creo que hay una parte, ¿no? que es interesante y que tiene que ver con un problema, ¿no? que es un problema como esencial y que creo que nos vamos acercando a él en la investigación en mindfulness, que es lo que un autor, ¿no? que es Mark Leary, ¿no? Mark Leary dice que hubo una época donde hubo humanos que tenían ego y humanos que no. Supongo que eso va a ser difícil de rastrearlo en el registro fósil, pero en esa época en que habían esos dos humanos, el ego proporcionó una ventaja evolutiva. Con lo cual, ¿el ego qué era? Pues era un software de planificación. ¿Por qué? Porque si tú eres un humano de esa época con ego, pues si tenías que ir a cazar un conejo, pues, oye, ibas mirando pues qué palos necesito para hacer las trampas, o si iba a recoger bayas, pues no necesito esos palos, ¿no? Con lo cual, el ego cumplía una función en la planificación de la acción. El problema está en que la mayor parte de la existencia de la humanidad ha sido nómada, ¿vale? Con lo cual, la planificación era para un día. Y cuando llegó el momento del descubrimiento de la agricultura, ese cerebro que era evolutivamente beneficioso en la planificación para un día fue la planificación para un año, ¿no? Y eso crea un grave problema. Y yo creo que ese problema es el que se debe resolver, ¿no? Que lo que tenemos que pensar es en cómo no deshacerse del ego, porque creo que eso es imposible, que es un tema de genética, ¿no? Que es un tema muy difícil de eliminar, sino de cómo no ser ese software, ¿vale? Porque en el fondo es un software, ¿no? Y es un software que tiene que ver, para mí, con eso, ¿no? Con la localización. Me acuerdo en una ocasión que Fernando hablaba de un bichito acuático, ¿te acuerdas? Bueno, sí, es como un bicho que primero es una larva que tiene en su primera fase de existencia, pues tiene un sistema nervioso central, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, chorritos de mar o algo así. Y el chorrito pues va con su cerebro, protocerebro, porque tiene que ir a un sitio, ¿vale? Que es donde va a plantarse, ¿no? Y pues cuando se ha plantado, ¿vale? Ya no tiene que moverse, con lo cual lo que hace es comerse el cerebro para desayunar. No es necesario, ¿no? Con lo cual, el tema de entender qué es la función del cerebro creo que es importante. Y ahí es donde debemos ir. Con lo cual, temas como apego, ego, ¿no? Pero cómo medirlo, porque la gente habla de ego y la gente no es como hablar de zanahorias, que todos pensamos que en el mismo objeto. Tú hablas de ego y vete a saber lo que ese cerebro entiende que es el ego, ¿no? ¿Y por qué? Porque es difícil de definir y no es una cosa tan objetiva. Con lo cual yo creo que trabajar sobre eso, ya sea con mindfulness o con otras estrategias, romper esa ilusión mental. Esa ilusión mental, ¿no? de eso de poner en el fondo lo que está dentro de ti fuera de ti, ¿vale? Eso lo hacemos con mucha facilidad, ¿no? A veces se ve, ¿no? Cuando alguien te dice, me enamoré de esa persona, y tú piensas, pero qué fea, ¿no? Dices, bueno, ¿qué le ve, no? ¿Por qué? Porque ha puesto algo de su mente fuera de él. O cuando tú ves una silla, ¿no? Un buen ejemplo de eso para mí es, si yo miro una silla o todos miramos una silla, podemos estar de acuerdo en que esa silla es de color amarillo, ¿vale? Podemos oír esa silla, tiene propiedades físicas, que tiene madera, ¿no? Que hay partes de metal. Eso son propiedades físicas y todos estaremos de acuerdo. Pero cuando yo digo, esa silla es bonita o no es bonita, o esa silla está limpia o está sucia, ¿eso está en la silla o está en mi mente? Y dices, no, está en tu mente. Tú dirás, sí, está en tu mente. Y, sí, pero yo te pregunto, ¿pero tú dónde lo ves? ¿En tu mente o en la silla? ¿Vale? Con lo cual, deshacer eso es, con mindfulness o con otras técnicas, lo que creo que deberemos intentar hacer pues, en el futuro, ¿no? Bueno, o al menos es lo que a mí me parece. Muchas gracias.
¿Queda alguien más por hablar? Oye, pues para terminar, yo creo que es una pregunta fascinante, ¿no? Arnold Toynbee, ya sabéis, el famoso historiador británico, decía que la marca del siglo XX fue la llegada del budismo a Occidente. Podríamos decir que es la llegada de la meditación, que es la llegada de mindfulness a Occidente. Y si esa es la marca del siglo XX, la del siglo XXI será hija de la del siglo XX, ¿no? Entonces yo creo que vivimos tiempos absolutamente increíbles, ¿no? En el sentido de que hay dos fuerzas que pugnan fuertemente, y lo vemos, ¿no? Hay una visión muy instrumental del mundo, ¿no? Y la visión de esta sociedad capitalista, economicista, que destruye el mundo, ¿no? No sabemos qué pasará en ese sentido, pero también es cierto que estamos seguramente en la época de la humanidad donde más conciencia social, ecológica y de todo tipo hay, ¿no? Yo creo que eso es una fuente de esperanza increíble, pero la pugna entre estas dos posiciones, entre estos dos movimientos, supongo que seguirá existiendo hasta no se sabe dónde, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta visión dual también afectará a mindfulness. Yo diría que no solamente mindfulness será lo que sea la sociedad, sino que seguramente también la sociedad será lo que sea mindfulness. Quiero decir que si hay una masa suficientemente crítica de personas que estén comprometidas con este movimiento mundial, seguramente eso tendrá un impacto importante en la sociedad. Cuando mindfulness surge, Jon Kabat-Zinn contestaba, ¿no?, esta mañana que ahora con perspectiva seguiría haciendo lo mismo, y yo creo que es así, que no se podía haber hecho de otra manera y que hizo lo mejor posible en ese momento. 40, 50 años después, yo creo que los movimientos que vamos a ver en el futuro son los que ya están apareciendo ahora, ¿no? Quiero decir que habrá un movimiento cada vez más instrumental de mindfulness y de todo lo demás, y eso lo vamos a vivir. Y yo creo que el mindfulness no instrumental ya se está viendo también, intentará conectar cada vez más con las tradiciones meditativas. Ya están apareciendo mindfulness de segunda generación, no terapia, sino mindfulness de segunda generación, etcétera. No necesariamente volviendo a estilos de vida anteriores, ni a los votos de las tradiciones contemplativas, que por supuesto son inmantenibles. Yo creo que una de las características del budismo y otras religiones es que se ha adaptado perfectamente a lo largo de los siglos al entorno temporoespacial donde ha surgido. Y, en mi opinión, ese mindfulness no instrumental cada vez conectará más con tradiciones contemplativas y acabará siendo ciencias contemplativas. Y tendremos esos dos movimientos, mindfulness instrumental, que será muy útil para resolver situaciones, entornos, sufrimiento, afecto negativo, etcétera. Y yo creo que ciencias contemplativas, que será, digamos, la conexión con el máximo nivel de felicidad y de conexión con el universo y con el resto de seres humanos, de seres vivos, que pueda alcanzarse, ¿no? Y no creo que sea la investigación lo que diferencia a ambos, ¿no?, sino un poco esa visión colectiva del mundo. Entonces, yo creo que ese será el futuro. Nosotros ya veis que de alguna forma hemos apostado también por esa bicefalia, máster de mindfulness, porque defendemos ese máster no instrumental, pero también pensamos que ese futuro de las ciencias contemplativas es inexorable y va a estar ahí también. Y nada más, esto es lo que quería deciros. Si queréis, dejamos un tiempo para 2 o 3 preguntas y cerramos. ¿Alguien quiere comentar, o de la mesa o de fuera de la mesa, algo? ¿Sí? Gracias. Bueno, gracias por este día que nos habéis dado a todos. Y la reflexión de Ausias me ha generado cierta inquietud, porque yo creía que iba a ir por lo contrario, ¿no? Vamos a ver, yo soy clínico, soy médico, y todos los días veo gente sufrir. Yo no sé apenas, llevo muy poco tiempo en mindfulness, sé muy poco de mindfulness, estoy en el segundo curso de máster que apenas ha empezado ahora. Pero la gente sufre, y sufre con enfermedades orgánicas. Y cuando yo hago un ensayo clínico con un fármaco, mido parámetros clínicos, biológicos y mido calidad de vida. Y muchas veces un fármaco no es eficaz, pero sí mejora la calidad de vida. Cuando hablamos de eficacia hablo en parámetros clínicos y parámetros biológicos. Y no siempre las escalas que medimos
nos miden absolutamente todo, aunque utilicemos escalas o diferentes escalas que miden diferentes dimensiones. Entonces esto es importante porque todos tenemos la percepción, y yo soy un clínico y era escéptico, que el mindfulness en muchas cosas funciona. Nos funciona porque todos tenemos percepciones nuestras, que nos ha pasado a nosotros. Entonces, probablemente es que todavía la metodología no la hacemos del todo bien, como comentaba el doctor Santín, o porque tenemos que incluir otro tipo de cosas o tenemos que buscar otras dimensiones, no lo sé. Pero no deberíamos de aparcar las técnicas, sino que deberíamos de profundizar y mejorarlas y buscarlas. Y estar, sobre todo yo como clínico, creo que es muy importante la responsabilidad que tenemos para llevar estas técnicas a la clínica y a los pacientes. A los pacientes que no tienen ni un paciente que sea un EPOC, un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca crónica, un paciente que tenga un asma, un paciente que tenga una insuficiencia renal crónica, etcétera, etcétera. No estoy hablando ni de fibromialgia, ni de pacientes neurológicos, ni psiquiátricos, ni de demencia, sino hablo de otros pacientes, porque esos pacientes sufren. Y a pesar de lo que ha dicho Javier, que estamos en una sociedad en teoría más avanzada, cada vez hay más sufrimiento. Sufre más la gente ahora que hace 20 años. Y sufre más con la enfermedad, a pesar de que tenemos más avances científicos. O sea que, por favor, no dejéis o no debemos dejar de seguir profundizando. No, ya sé que Ausias no quería decir eso, que lo he entendido mal, pero realmente lo que quiero decir es que no generes, diríamos, un desasosiego, sino que sigas al revés, ¿no? Es que me ha dado una cierta sensación de, a raíz de esos dos trabajos, de como decir, bueno, pues no es eficaz. No, es eficaz, claro que es eficaz. Lo que tenemos que buscar y demostrarles a los demás por qué es eficaz e intentar conocer, diríamos, la fisiopatía, cómo actúa, ¿no? Todavía incluso mejor. Primero, discúlpame por desasosegarte, ¿eh? No era en absoluto mi intención. Creo que todo lo contrario. Creo que lo que tenemos que hacer es acertar el tiro, es decir, economizar recursos. A mí una cosa que me fascina, siempre me ha fascinado, y es una cosa que normalmente en los congresos no se habla. Normalmente en los congresos se habla de lo bien que va lo que yo hago, y fíjate la gente cómo mejora. Pero a mí me fascina esa persona que no ha mejorado. Hay un grupo de mindfulness y mejora el 90%. Hay incluso personas, hay un 10%, un 15% que se deteriora. Estoy hablando de datos, que se deteriora después de un entrenamiento en mindfulness. Hay un deterioro, hay un empeoramiento. Vamos a ver a esta persona qué le pasa. ¿Qué está pasando a estas 15 personas? Obviamente el programa está bien hecho, es basado en la evidencia. Entrenamientos basados en la evidencia, que resulta que hay un 15% de personas que se deterioran. Ahí hay una dimensión ética que no podemos obviar. Y ahí hay varias cosas. Una es, tenemos que hacerlo todavía más fino, para que sea el 100% los que se mejoren. O mi perspectiva, lo que tenemos que hacer es identificar, encontrar herramientas para decirle, esta persona lo que necesita es una psicoterapia. Esta persona lo que necesita es mindfulness. Esta persona lo que necesita es una vida digna. Esta persona lo que necesita es un trabajo estable. Y esta persona lo que necesita es hacer un poquito de deporte. Y dormir 8 horas. Y tener una dieta adecuada. Entonces, lo que creo que a veces he cometido el error, y hablo solo en primera persona, es entender que mindfulness era una herramienta universal, un fármaco universal que podía estar a la base de toda la problemática humana. Y eso, en términos espirituales, es cierto. Niveles de conciencia, es decir, que tú dices, el sufrimiento de una enfermedad orgánica, el sufrimiento siempre es psicológico. El sufrimiento es una experiencia psicológica. Y por tanto, el sufrimiento, en la medida en que es una experiencia psicológica, es operativizable y manipulable desde una psique. Eso no quiere decir que todo el mundo esté dispuesto a coger un camino que cuestione esas cosas. Entonces, eso es lo que quiere decir. Totalmente de acuerdo. Y en clínica eso lo vemos. Es decir, es que generalmente etiquetamos a los pacientes con una única enfermedad y no. Dentro de la propia enfermedad tienes grupos y hay fármacos que funcionan para un grupo y otro no. Lo que tú estás planteando es buscar, diríamos, lo que en clínica llamamos fenotipos o a través de genes, genotipos, etcétera, para buscar exactamente y adecuar el tratamiento y buscar grupos y factores predictores que nos seleccionen qué terapia tenemos que dar mejor. Una cosa última. No sabes la cantidad de gente que conozco por el mundo que ha hecho un entrenamiento en mindfulness y ha dicho, eso a mí no me va bien. Claro. Sí. De acuerdo, gracias. Muchas gracias. Sí, que voy a intervenir un momentito. ¿Sí? Sí. Bueno, en primer lugar,
alegrarme mucho de escuchar a Ausias diciendo lo que está diciendo a lo largo del día de hoy. Yo creo que Ausias sabe que yo digo eso hace muchísimo tiempo. Una de las cosas que más daño nos ha hecho a los que llevamos años trabajando en mindfulness es que en determinados momentos se presentó, no digo de manera general, como una panacea. A día de hoy se nos sigue criticando, se me sigue criticando en la universidad. Yo llevo 30 años en la universidad. Porque dicen que vale para todo. Es lo mismo de lo que se me acusa. Yo soy director de un máster de MDR y se me critica lo mismo, ¿no? Es que decís los de MDR que MDR vale para todo. Y el asunto es que es verdad, que lo dicen. Yo no lo digo, pero lo dicen. Entonces, hay que apuntar bien el tiro, como dice Ausias. Debemos saber qué tratamientos funcionan para qué trastornos y dentro de qué trastornos no funcionan igual para todo el mundo. No hay ningún tratamiento psicológico orientado, y ni farmacológico, orientado a un trastorno que sirva para todas las personas que tienen esa etiqueta, porque hay diferencias individuales enormes dentro de un trastorno. Y dentro del cáncer también a todo el mundo le funciona la quimio y hay algunas personas que se mueren. Entonces, es muy importante esto, de verdad, para la supervivencia de mindfulness y también para la deontología de quienes lo aplicamos, debemos aplicarlo del modo conveniente, basándonos en los conocimientos científicos que tenemos, que no son muchos, en definitiva, ojo, pero unos cuantos tenemos, son ya muchos años de investigación. Entonces, debemos ser escépticos, es decir, tenemos que tener la duda porque nos debemos a los clientes y a los pacientes y les tenemos que dar lo mejor. Y no, pues mindfulness para todos, MDR para todos o terapia de conducta para todos. Sí, un par de cosas solo. Simplemente nunca consideramos eso en la clínica de reducción de estrés, que era para todos. No, sí, lo que quiero decir, y lo dije esta mañana, la experiencia mía de varios años con el programa de 8 semanas era para poder abrir a otras posibilidades en otros grupos con personas que quizá podían esto, quizá podían esto, con el apoyo de su psicólogo, con el apoyo de su psiquiatra y no un para todos. El para todos no. El para todos nunca fue así. Es simplemente dar a las personas que lo necesiten, después de preguntar qué es lo que necesitas, las herramientas que le puedan ser útiles para entrar dentro de su propia persona y encontrar recursos en sí misma. Y nada más. Y nada más. Yo siempre pregunto, ¿qué necesitáis? Y una vez me lo dicen, digo, creo que te puedo ayudar o no. Esto no es para ti. Y ya está. Y no hay más. No es 100% para todo el mundo. No, en absoluto. Nunca se pensó así. Lo que pasa es que la sociedad inmediatamente se inventa algo para sacar dinero, para comercializarlo, etcétera, etcétera. Por eso que no te salen los resultados en los estudios, claro. Damos por terminado, si os parece, la discusión. Yo antes de cerrar, que es medio minuto, sí que os invito a que hagamos una práctica, 2 o 3 minutos para cerrar. Adoptamos la postura. No voy a dirigir nada, no me siento con condiciones para dirigir nada. Aquí hay mucha gente con mucha experiencia. Simplemente, si os parece, estamos en silencio. Como decía Manuel el otro día en Ciencias Contemplativas, cada uno que se encuentre con el silencio, estaremos 2 o 3 minutos.
y muy poco a poco, al ritmo que queráis, vamos volviendo. Quisiera terminar expresando mi más profundo agradecimiento, como decíamos esta mañana, ¿no? Y Shin Den Shin, que dicen los budistas ten de corazón a los profesores que habéis estado con nosotros, ponentes que habéis compartido, por supuesto al equipo de profesores del máster que durante estos 10 años han estado acompañándonos, y a todos vosotros que sois una representación de los 1000 alumnos, dice Yolanda, que han participado en el máster durante estos 10 años. Nada de esto hubiese sido posible sin vosotros. Algunos de los profesores del máster están pidiendo, por favor, subid adelante. Solo quiero decir que ha sido increíble haber podido compartir todo esto con vosotros y espero veros aquí cuando cumplamos 15 años en el máster. Muchas gracias a todos. Muy bien, Javier. Esto no. La foto. ¿Ahora? Vale. Sí, Javier, te vamos a decir unas cosas. Un segundo. ¿Me quiero sentar? Ah, Miguel Ángel, me quiero sentar, Miguel Ángel. Da igual. Sí, ven. Vale, aquí más alta, pues me hace falta, sí. Esto está enchufado, sí. Vale. Bueno, como sabéis, muchos de nosotras y nosotros no solemos hablar nunca, vamos, yo creo que jamás hemos hablado. No tenemos voz. Así en público, quiero decir, en estos 10 años, pero bueno, nos parecía que este era el momento, ¿no? Javier siempre nos nombra en los inicios, en los finales de los congresos, ¿no? Nos da las gracias, y entonces nosotras también queríamos aprovechar este momento pues, para darle las gracias a él. Simplemente decir, los que no me conocéis, soy Paola y llevo en el máster de Mindfulness 10 años. La mayoría de las inscripciones de esos no sé cuántos, 800, 1000, no sé cuántos que ha dicho Yolanda, las he hecho yo. Los pagos a los ponentes cuando los perseguía para que me firmaran documentos, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues me parecía oportuno pues, hablar hoy aquí. Como en la primera mesa de la mañana, cuando los compañeros y las compañeras hablaban de pues, sus inicios en Mindfulness, nosotros y nosotras también podríamos comentar muchas anécdotas de cómo cada uno de nosotros y de nosotras empezamos en el grupo con Javier, porque son muy dispares y muy diferentes, ¿no? En nuestro caso, en el caso de Marta y en mi caso y en el de otras compañeras, hablo en femenino porque la mayoría del grupo siempre ha sido de mujeres. En los inicios el único hombre era Javier, por eso siempre ha ido tan bien la cosa. Y en esta mesa de los 7 fantásticos, solo hay una, así que representación. Sí. Entonces, bueno, no sé si sabéis que lo natural y lo frecuente es que cuando estás en un grupo de investigación, lo habitual es que tengas una beca predoctoral cuando inicias tus estudios de investigación. Pues mi compañera Maite, que no está ahora, Marta y yo, nunca hemos tenido una beca predoctoral, ¿no? Y, bueno, ¿qué teníamos? Pues teníamos algo mucho mejor, que era Javier. Porque teníamos su apoyo, ¿no? Su cariño, y él siempre ha creído más en nosotras que incluso nosotras mismas. Su apoyo a lo largo de estos años para nosotros y para nosotras ha sido crucial. Si hoy somos profesoras en la Universidad de Zaragoza es gracias a Javier. Sin él no podríamos estar aquí hoy. Tendríamos 1000 anécdotas que contar de Javier, pero en todas hay algo en común, que es su risa. Yo sí, cuando pienso en Javier, ¿no? O el día que Javier ya no esté, que no lo... A ver. Entendedme. A ver, aquí todos hablamos de la impermanencia, tampoco... A ver, yo qué sé, tampoco nos vamos a poner exquisitos, ¿no? Javier, pues tendrá que morir. Y yo después, ¿no? Ley de vida. Bueno, pues... que cuando, a ver,
que yo sé que para vosotros y para vosotras y para mucha gente, Javier es un referente en mindfulness, un referente en psiquiatría, un referente, tiene muchos admiradores y admiradoras, pero para nosotros Javier no es eso. No, para nosotras Javier es mucho más, ¿no? Y es su risa, es nosotras estar trabajando y él en una reunión con personas súper importantes y él partiéndose de risa, ¿no? Con esa risa que se te mete y se queda en ti, ¿no? Entonces, yo creo que pues eso, que lo que tenemos de Javier es su risa, ¿no? Que para mí Javier encarna esa risa y esa felicidad. Entonces, no hay mayor cosa que eso, ¿no? Y la sabiduría, por supuesto. Recuerdo cuando en un seminario del máster le conté que estaba embarazada y Javier me dijo, ya lo sabía, Pau. Y yo le dije, vale, Javier, yo pensé, lo sabía antes que yo, prácticamente. ¿No? Entonces, como esas muchas, ¿no? De ejemplo. Entonces, pero bueno. Nada, que simplemente quiero decir, pues de parte de todo el equipo, ¿no? Javier, que te queremos mucho, te quiero muchísimo, Javier, que eres un referente para mí, para todo el equipo y que es un placer y un honor para nosotros compartir el día a día contigo. Muchas gracias. Ahora voy yo, que también. Bueno, pues, ¿qué voy a decir, no? Solo, pues igual que Paola, coincidiré en muchas cosas. Solo tengo palabras de agradecimiento para Javier, bueno, y para todo el equipazo que has formado a lo largo de estos años. Mi inicio con Javier fue allá por el 2011. Estaba terminando psicología y Maite, que hizo la carrera conmigo, somos amigas desde primero de carrera, me dijo, Marta, que he hecho un retiro con un psiquiatra en algo de la UNED y que me ha dicho que si me voy con una amiga a hacer no sé qué de investigación. Con esa información, las dos nos plantamos en una nave perdida de la mano de Dios, sin saber a qué íbamos, y en una reunión donde estaba Rosa Magallón, Yolanda, se empezó a hablar de neurofeedback. Que Maite decía, ¿esto cómo se escribe? Y yo, ni idea. Ni idea, ¿sabemos lo que es? Ni idea, tú disimula. Las dos sonreíamos mucho, hacíamos que tomábamos notas de algo que no sabíamos escribir, y Javier dijo, empezáis la semana que viene. Y dijimos las dos, perfecto, estupendísimo, a hacer neurofeedback la semana que viene. Creo que desde ese mismo momento las dos sentimos que estábamos donde teníamos que estar. La calidad humana, la cercanía en todo momento y, como ha dicho Paola, la risa. Esa risa, ¿no? Menuda risa. A nivel personal, agradecerte todo lo que me has apoyado y ayudado, porque, como ha dicho Paola, no estaría donde estoy sin ti. Y a nivel grupal, creo que hablo en nombre de todos, decir que trabajar contigo es maravilloso, fácil y que día a día entrenas nuestra flexibilidad mental. Has creado una familia y, de hecho, en mi caso y en el de algunas otras compañeras, de forma literal, ha creado nuestras familias. Nos hemos casado por... Los queremos, pero nos los ha puesto él en el camino. Pero también a nivel grupal, el trabajo a nivel de grupo, donde el cariño y la amistad nos ha unido a lo largo de los años. Y eso, como jefe, es algo que tiene muchísimo mérito y no es lo normal. Nos has dado lugar, nos has dado responsabilidad y nos has dado importancia, ayudándonos a crecer y a evolucionar, a volar solos, pero siempre teniendo claro nuestro punto de anclaje. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo. Te queremos. Y ya. Damos por concluido.